Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Nuevamente con ustedes compartiéndoles esta maravillosa lección y seguimos estudiando la primera y la segunda a los Corintios. Así es que estamos en la lección número 3 y esta lección lleva como título Unidad en Cristo. ¿Dónde podemos encontrar la unión, verdad? Y volvemos allá a ese título tan maravilloso, unidad en Cristo, porque es la única forma en que nosotros podríamos trabajar si es que verdaderamente estamos unidos en Cristo Jesús, ¿verdad? El versículo para memorizar nos dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Primera de Corintios 1:10. Quienes observan la vida silvestre saben que algunas criaturas viven en grupos de diferentes tamaños desde los lobos hasta los delfines e incluso las hormigas. Estas criaturas permanecen juntas. Los chimpancés son especialmente conocidos por sus estrechos lazos sociales y a veces viven en grupos de entre 15 y 150 individuos. Sin embargo, estas relaciones no siempre son armoniosas y a veces los chimpancés luchan entre sí. Los seres humanos también son un poco así, es decir, no solo tienden a vivir en grupos, sino que a veces luchan unos con otros dentro de esos grupos, lo cual también ocurre incluso en nuestras iglesias, cuando se forman fracciones, a menudo en torno a algún líder carismático. ¿Alguna vez has visto eso en tu iglesia? Es la pregunta. ¿Lo has visto en la iglesia en general? Si es así, entonces tienes una idea del problema al que se enfrentó Pablo en Corinto. Esta semana, mis queridos, vamos a estar viendo 1 Corintios 1 al 4, donde el apóstol Pablo aborda el problema de las disputas en la iglesia y cómo superarlas, concretamente por medio de la unidad en Cristo. Así que esta semana vamos a estar viendo cómo podemos ser una familia unida aún en medio de diferentes posiciones, podemos mantener unidad. Después de saludar a los corintios y de alabarles por su crecimiento espiritual, Pablo pasa a tocar el primero de los problemas que afectaba a esa iglesia, la falta de unidad. A lo largo de las epístolas a los corintios y de otras que Pablo escribió, vemos cómo nos va dando pautas para solucionar este problema que puede afectar también a las iglesias de la actualidad. Y mis queridos, no que las pueda afectar, las afecta. Actualmente podemos encontrar divisiones dentro de la iglesia y tenemos que buscar la forma de que podamos trabajar unidos. Un punto queda claro desde el principio. La unidad en la iglesia no se puede obtener gracias al esfuerzo humano. No, mis queridos, si queremos unidad a través del hombre, estamos equivocados. Solo concentrándonos en Jesús podremos llegar a la unidad. Y esta semana vamos a estar estudiando varios diferentes programas, entre ellos problemas que provocan desunión, divisiones y contiendas. Vamos a estar viendo cómo mantener la unidad en Jesús, sabiduría y madurez, servicio y humildad, respeto a los líderes. Cada uno de estos sumamente importante para que la iglesia pueda seguir marchando en pos, ¿verdad? Y así se mantenga unida. Problemas que provocan desunión, veamos. Divisiones y contiendas. Nos dice allá en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Mire lo que Pablo le estaba diciendo. Oigan, si van a hablar algo, hablan lo mismo, no hablen cosas diferentes. Y sobre todo que haya entre vosotros, para que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, todos debemos de estar hablando la misma lengua. Y cuando yo veo esto, veo también dentro de las iglesias, si se dan cuenta ustedes, las iglesias adventistas a nivel mundial, todas hacen lo mismo. Y se supone que así sea, que nos mantengamos consistentes. En la unidad está la fuerza. ¿En qué consistían las divisiones existentes en la iglesia de Corinto? En 1 Corintios 1:12, distintos líderes habían pasado por Corinto
y cada creyente tenía su predicador favorito. Como pasa posiblemente en la actualidad, que tu iglesia puede tener diferentes pastores y automáticamente te inclinas más a un pastor que al otro y ahora empiezas a hablar prácticamente todo a favor de ese pastor. Esto había llegado al punto de generar contiendas entre los corintios y aquí estamos hablando de predicadores favoritos como Pablo, Apolos o Pedro en Primera de Corintios, 1:11, sin darse cuenta de que todos predicaban un mensaje común, se centraron en aspectos irrelevantes. 1 Corintios 3:5 al 8. Y lentamente la vida de la iglesia quedó afectada en 1 Corintios 3:3. La falta de unidad distorsionaba la celebración de la Santa Cena, por ejemplo, en 1 Corintios 11:33. E incluso llegaron al extremo de demandarse mutuamente ante los tribunales en 1 Corintios 6:1. Imagínense qué lejos había llegado las divisiones y las contiendas dentro de la iglesia en Corintio. Y fíjense, mi querido, puede pasar lo mismo en la actualidad con nuestras iglesias. ¿Cómo podemos mantener la unidad? Es lo que vamos a estar viendo. La unidad se mantiene en Jesús. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En 1 Corintios 1:9. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Con esta pregunta Pablo quiere hacerlos reflexionar. Mis queridos, quiere hacerlos reflexionar porque posiblemente dentro de tu iglesia hay que reflexionar también, porque posiblemente hay grupos, el grupo de tal, el grupo del otro. La unidad solo se puede conseguir teniendo a Jesús como nuestro Señor. No se consigue la unidad adhiriéndonos al pensamientos o ideas de un hermano o hermana formando grupos cerrados donde no pueden entrar otros porque posiblemente no están tan preparados, no tienen el mismo ideal. Pero la unidad en Jesús no es uniformidad, no implica que todos pensemos lo mismo en todo o que actuemos todos de la misma manera. Las pequeñas diferencias de opinión, los distintos dones que cada uno tiene, cuando están centrados en Cristo, en lugar de generar desunión, generan unión. Así que, mis queridos, yo puedo pensar una cosa, tú puedes pensar una cosa, pero tenemos que pensar en el mensaje de Cristo Jesús. Si nos ponemos todo a pensar en el mensaje de Cristo Jesús, estamos trabajando unidos. La unidad en la iglesia solo se consigue muriendo al yo y viviendo para Jesús. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y como vive Cristo en mí, no es lo que Joseph quiera, ni es lo que el hermano Rosa o Pedro o Juan quiera, sino que es lo que Jesús quiere para nosotros. Sumamente importante para que nuestras iglesias puedan crecer espiritualmente. Sabiduría y madurez. Miren, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. En 1 Corintios 3:1, Pablo dice, tengo que hablarle como si ustedes no entendieran la palabra de Dios. Pablo llama carnales a los cristianos inmaduros, a los niños en Cristo. En 1 Corintios 3:1, este tipo de cristianos se fija más en las personas que en Jesús. En vez de tener su foco en Jesús, lo tiene puesto en qué está haciendo aquel, qué está haciendo el otro, cómo es. Y cuando se da importancia excesiva a unos líderes en detrimento de otros, se forman grupos que dividen a la iglesia. Y esto es fruto de la inmadurez. Por ello, Pablo nos invita a alcanzar la madurez en Cristo en 1 Corintios 2:6. Y allí nos vamos a ver cuáles son los inmaduros y cuáles son los maduros. Dice que en 1 Corintios 14:20, maduros son aquellos que no están haciendo estas divisiones. Son adultos. Los inmaduros son como niños. Los maduros toman alimento sólido. Los inmaduros se alimentan solamente de leche. Los maduros son espirituales. Los inmaduros son carnales. Los maduros tienen discernimiento espiritual y maduros se dejan llevar por la opinión de otros. Así que, mi querido, ¿dónde te encuentras? ¿Eres un cristiano inmaduro o eres un cristiano maduro? Si eres maduro, quiere decir que la unidad está en Cristo en tu vida y tú prefieres hacer lo que Cristo quiere que sea hecho. Servicio y humildad. Miren, veamos acá.
Así pues, tenganos los hombres por servidores, de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. En 1 Corintios 4:1. Al igual que hoy, en el siglo I, las personas estaban divididas por pensamientos políticos, filosóficos y religiosos. Existe hasta el día de hoy, no ha cambiado. ¿Cómo evitar que esta forma de pensar se introduzca en la iglesia, generando división? La actitud del líder tiene mucho que ver. Los líderes de la iglesia deben tener claro su papel como administradores. No son los dueños de la iglesia, simplemente la administran para Cristo. El líder de la iglesia es Jesús. Todos los demás la lideran como servidores de Cristo en 1 Corintios 4:1. El siervo que administra debe comportarse como se comporta su Señor, siempre dispuesto a entregarse humildemente al servicio de los demás en Filipenses 2:3-8. ¿Qué unidad habrá en la iglesia si todos, no solo los líderes, sino cada uno de los miembros, actuásemos de esta forma? Sería una iglesia tremenda si fuéramos siervos, si todos sirviéramos, si fuéramos humildes. La iglesia pudiera ser una iglesia sumamente grande. Todos en el servicio y la humildad. En ese servicio también llega el respeto. Y ese es el respeto por los líderes. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4:2. Que existan rivalidades y fracciones en torno a los líderes no significa que debamos desecharlos. Al contrario, Pablo apoyó y defendió el ministerio de Apolos y su obra en Corinto. En 1 Corintios 3:5-6, 4:6 y 16:12. Cuando los líderes actúan con fidelidad, son dignos de honra. En 1 Corintios 4:2 y 1 Timoteo 5:17. Pero incluso cuando no reciben esa honra, ellos siguen fieles porque saben que quien debe juzgarlos es Dios mismo, no los hombres. 1 Corintios 4:3-4. Los líderes cristianos siguen las huellas de Jesús al estar dispuestos a sufrir por sus hermanos y hermanas, incluso si es necesario a morir por su ministerio, en 1 Corintios 4:11-13 y 2 Corintios 11:23-28. Ni líderes ni miembros son llamados a luchar o discutir entre sí, sino a unirse ensalzando a Jesús y predicando el mensaje de la cruz. Así que respeto a los líderes, mis queridos. Frank y Walter Bond fueron los primeros misioneros en España y Walter murió por su fe en Jaén en el 1914. Alguien que muere por ser líder y poder llevar la palabra de Dios más adelante. En Reflejemos a Jesús, Ellen G. de White nos dice allá lo siguiente. Dice, nada puede perfeccionar la perfecta unidad de la iglesia, sino el espíritu de una paciencia semejante a la de Cristo. Satanás puede sembrar discordia. Solo Cristo puede armonizar los elementos discordantes. Cuando como obreros individuales de la iglesia amamos a Dios por sobre todo y al prójimo como a uno mismo, entonces no habrá trabajosos esfuerzos para unirnos. Habrá una unidad en Cristo. Los oídos estarán cerrados a los informes y nadie hará reproches contra su vecino. Los miembros de la iglesia apreciarán el amor y la unidad y serán como una gran familia. Entonces portaremos ante el mundo las credenciales que darán testimonio de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Muy bonito el mensaje. También nos dice acá que la unidad del pueblo remanente que cree en Dios produce una poderosa convicción en el mundo de que tiene la verdad y de que es un pueblo diferente elegido por Dios. Esta unidad desconcierta al enemigo, por lo que está decidido a eliminar su existencia. La verdad presente, creída en el corazón y puesta en práctica en la vida, proporciona unidad al pueblo de Dios y le da una poderosa influencia. Así que esto nos lo dicen Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 294. Mis queridos, sumamente importante que haya unidad en la iglesia.
Dios está conduciendo a un pueblo para que se coloque en perfecta unidad sobre la plataforma de la verdad eterna. Cristo se dio a sí mismo al mundo para que pudiese limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En Tito 2:14. Este proceso de refinamiento está destinado a purificar a la iglesia de toda injusticia y del espíritu de discordia y contención, para que sus miembros edifican en vez de derribar y concentren sus energías en la gran obra que está delante de ellos. Dios quiere que sus hijos lleguen todos a la unidad de la fe. La oración de Cristo, precisamente antes de su crucifixión, pedía que sus discípulos fuesen uno, como Él era uno con el Padre, para que el mundo creyese que el Padre lo había enviado. En esta, la más conmovedora y admiradora oración extendida a través de los siglos hasta nuestros días, Dios, en sus palabras son: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos, en Juan 17:20. Mis queridos, Dios nos llama a la unidad en Cristo. La pregunta es: ¿estás dispuesto a humillarte lo suficiente para entender que no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Oramos. Amante Padre, te damos las gracias por esta lección que nos has dado, que nos ayuda a poder crecer más espiritualmente, a entender que hay un propósito especial para tu iglesia, que tú quieres que andemos juntos para que el mundo vea que somos un pueblo unido en Cristo Jesús, que solo tu presencia pueda dirigirnos a través de los siglos. Quédate con nosotros, guárdanos, ilumínanos para erradicar el yo de nuestras vidas y confiar plenamente en ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre les insto a buscarme en las siguientes plataformas. A través de YouTube pueden buscarme poniendo mi nombre, Joseph Class, y allí vas a encontrar la página, puedes seguirla, puedes suscribirte, compártela con otros y también puedes buscarme para escuchar esta lección a través de Spotify, Podcast, Amazon Music, iHeartRadio, y así también puedes tú conocer un poco más de la poderosa palabra de Dios. Simplemente en esos buscadores escribe lección de escuela sabática comentario y allá te suscribes igual, la compartes. Muchas personas están ansiosas, deseosas de conocer de Cristo. Mis queridos, Dios te bendiga, Dios te guarde.